Bueno, y para iniciar esta conversación de hoy ya tenemos acá con nosotras a Nicolás Guíñez. Nicolás es designer del instituto, a ver si no me equivoco en decirlo, Passive House Chile. Nicolás, gracias por estar acá con nosotros. Hola, ¿qué tal, Nancy? Hola, Pamela, muchas gracias por la invitación. Hola. Voy a hacer una mini corrección, es Passive House Designer del Instituto Passive House Ah, ya, Chile. ya. Muchas gracias por esa corrección entonces. Nicolás, nos gustaría que nos compartieras primero lo que hace el instituto, la certificación esta que dan, pero cuéntanos un poquitito de esta tecnología o método para mantener estas edificaciones como con una temperatura agradable sin tener que usar calefacción, que yo creo que es el gran consumidor de energía, ¿cierto? En las Claro, edificaciones. efectivamente. Bueno, para entender un poco qué es lo que es Passive House, una pequeña introducción. Passive House es un estándar constructivo de certificación de eficiencia energética, el cual busca obtener viviendas con consumos prácticamente nulos energéticos en calefacción y maximizar el bienestar y el confort del usuario. ¿Cómo logra todo esto? Finalmente es aplicar, utilizando los mismos materiales de construcción de una forma más quizás llevado a la ciencia, con un pequeño análisis y detalladamente calculado para obtener mínimos y límites que define este estándar, y una vez que cuando tú construyes la vivienda obtengas tal cual lo que tú modelaste en estos cálculos que prediseñaste en el fondo. Básicamente Passive House se basa en 5 principios fundamentales para llegar a esto. O sea, hay que considerar 5 cosas, 5 principios para poder obtener este tipo de certificación. Después, si quieren, vamos entrando en detalle de cómo funcionan estos principios, pero lo que busca finalmente es entregar viviendas con una temperatura estándar, que se oscila entre los 22 y 23 grados todo el año, consumiendo 15 kilowatt-hora metro cuadrado año. Esa es la unidad que se utiliza. Pero para que entender cómo se puede comparar eso con una vivienda normal o una edificación normal, es un 90% menos. Una vivienda en Chile consume en ese mismo índice alrededor de 150, por lo tanto es un 90% menos el consumo energético que tú vas a utilizar en calefacción. Wow. Sí, es bastante revolucionario. Esto ya se está aplicando hace 30 años, nace este estándar en Alemania, y se ha extendido por gran parte de Europa, China, porque va de la mano de lo que probablemente el cambio climático va exigiendo al mundo, es bajar emisiones, optimizar el consumo de la energía y a la vez preocuparse de también un poco del usuario final, que es la persona que vive en un espacio en un departamento, en una casa, etc. Mm. Importante, hemos estado conversando siempre acá de tecnología y de innovación, y tú mencionaste la palabra ciencia acá, que de hecho es de donde lo importante que es utilizar el conocimiento que tenemos para el diseño, en este caso de las edificaciones, de manera tal de hacerlas sustentables. ¿Cuál crees tú que es el rol que está jugando tanto la tecnología como el comportamiento? O sea, porque aquí yo creo que ambas partes contribuyen positivamente a las emisiones. O sea, acá hay un cambio de conductas que también tenemos que tener. Pero la tecnología ha avanzado tanto que pareciera ser que es la que más aporta a los cambios que necesitamos para poder cumplir minimizar el uso energético, ¿cierto? ¿Cuál Sí, crees tú que son? efectivamente. O sea, llevándolo al lado de la construcción, el desarrollo tecnológico nos ha permitido ir mejorando, por ejemplo, calidad de materiales, o optimización de equipos para que en el fondo nos lleve a un uso más responsable y más eficiente de todo tipo de energía. Y el rol que debe jugar, claro, yo creo que es compartido entre sociedad, Estado y empresario. Es un mix de responsabilidades que debemos apuntar a optimizar, creo yo, el uso y de la mejor forma y más eficiente en cuanto a la energía y los recursos que tenemos disponibles.
yo creo que también hacia allá apunta un poco esta metodología o esta certificación en el fondo, porque busca en el fondo que el consumo energético, que es relevante dentro de todo a cualquier país, y la generación que cada día se hace más compleja si no la haces con energías renovables, busca optimizarlo de todo tipo donde lo mires. O sea, no solamente lo tienes que pensar como en el punto de calefacción de una vivienda, sino que además el estándar te pide, y dentro de los cálculos que tú debes hacer, es no consumir más de un límite energético, ya no solo en calefacción, sino que también en tu vivienda completa. Se preocupa de eso porque entiende que probablemente la energía es un bien que debemos optimizar al máximo. Esperemos que nosotros... perdón, dime. Sí, no, dale no. No, lo que yo quería comentar es que esperemos que toda esta ya conocimiento y tecnología que se ha ido recogiendo desde Europa y que de a poco va ingresando, lo podamos ir incorporando nosotros a futuro en nuestra normativa o en lo que podamos implementar ya desde el Estado hacia los usuarios finales, finalmente. Yo creo que esto es tremendamente importante, más que para la industria, para el Estado, ¿no? Porque el Estado que otorga subsidios, sobre todo a viviendas, poblaciones mucho más vulnerables, puede hacer un gasto eficiente, ¿no es cierto?, de apoyo para mejorar el estándar y calidad de vida de las personas, que está hoy día tratando a dónde está tratando de llegar. Sin embargo, ¿a qué nicho está orientado esta tecnología? Esa era mi pregunta. O sea, el estándar, como no es una tecnología, sino que es un estándar de construcción y que define una certificación, finalmente esto está orientado para quien lo quiera aplicar. En Chile, nosotros como instituto estamos asesorando, se está construyendo el primer edificio habitacional que está en proceso de certificación, pero lógicamente yo recojo lo tuyo y creo que el Estado, y una posibilidad que tiene el Estado a futuro, quizás no un estándar Passive House, pero algo similar, es implementarlo desde la misma vivienda social hacia adelante, porque esto nos permitiría evitarnos los problemas que tenemos en el sur con la contaminación de la leña, porque tienes viviendas que están mal aisladas o que tienen que invertir mucho en calefacción con agentes contaminantes, y creo yo que debiese partir desde la normativa hacia el resto, pero es un estándar versátil y no solo se puede aplicar en edificaciones en altura o en casas, sino que también hay ejemplos en Europa donde hay colegios Passive House, hay hospitales Passive House. En el fondo es súper dinámico y se puede aplicar en todo tipo de edificaciones. Y entonces ayuda a incorporar los materiales y los procesos, la tecnología para poder cumplir ese estándar. O sea, ¿hace recomendaciones para...? Lo que hace el estándar te dice que tú tienes que considerar 5 principios, sí o sí, y esos principios son incorporar una envolvente térmica en donde tú tienes que considerar... Pero ¿de dónde saca esos materiales, por ejemplo? Porque no sé si... yo tuve la oportunidad de leer bastante sobre aislantes térmicos. De hecho, hicimos un estudio de mercado con una empresa que contratamos, eVoice se llama la empresa, porque... para entender cuál era, por ejemplo, el mercado de los aislantes térmicos, qué materiales hay, y nos llamó la sorpresa que hay muy pocos fabricantes en Chile. La mayoría de los productos se importan. Entonces, ¿cómo accedemos por ejemplo, a la materialidad para cumplir ese estándar? O sea, obviamente que introducido el estándar da la oportunidad para la misma industria, empresa a desarrollar y empieza a o sea, aquí no hay ningún material nuevo para entenderlo desde la base. O sea, el aislante térmico que se utiliza es el clásico poliestireno o Plumavit, como le quieran llamar, esa es la envolvente térmica, con algunas adicionales. Pero el resto es utilizar ventanas, pero de ventanas de termopanel con un alto estándar y cristales de alto estándar. Probablemente esos tipos de materiales no están en Chile aún y hay que importarlos. Y además entonces, que no está al alcance del bolsillo de las poblaciones vulnerables, que es lo que conversamos hace un poquito. Bueno, en cuanto a costo, si bien es un estándar para llegar a esto,
Se estima que es un 5 o un 8%, puede llegar hasta un 10% más caro en la construcción de una vivienda Passive House. Pero hay que considerar que esto también tiene una componente que tú vas a recuperar en cuanto a la operación finalmente, porque no vas a tener que gastar en nada en lo que es calefacción, y eso en el fondo si tú lo pones en el balance y en una ecuación, también tiene un beneficio. Y a la vez, más allá de que no estás consumiendo tanta energía, etcétera, tú le estás entregando viviendas con temperatura y calidad confortable, y además con aire renovado y limpio puro. Esa es otra característica. Después no sé si podemos ahondar un poco más en cómo funciona cada principio, pero te entrega viviendas, por ejemplo, con una calidad de aire superior a lo que puedes tener en cualquier, y sobre todo, no sé, para nosotros como ciudad en Santiago que son contaminadas, es una mejora no solo desde el punto de vista térmico, sino que es mejorar la calidad de vida. Entonces, si bien es un 8 o un 10% más caro quizás construirlo, tiene todas esas compensaciones finalmente que te hacen pensar que puede ser algo que pueda funcionar, y que, como te digo, la evidencia muestra en Europa que se está incorporando cada vez más porque funciona, y la evidencia empírica está. Y yo creo que también el año pasado, creo que en noviembre, por ahí salió un estudio sobre la productividad en la construcción en Chile. Y es bien, o sea, está bien estancada y de hecho hacia la baja. Y creo que si se empieza a industrializar más, hay harto por hacer para eficientar y por lo tanto que te salga más barata. Y es mejor que los recursos se destinen a eficiencia energética que a pérdidas porque no estamos haciendo la pega de manera eficiente. Entonces creo que hay compensaciones que se pueden hacer si es que el trabajo se hiciera incluso con más prefabricado, más prearmado, todo eso que al final simplifica el costo de la vivienda y la hace con proyectos con menos riesgo, de hecho. Entonces yo creo que hay elementos que se pueden aplicar. Hay todavía para mejorar en el proceso constructivo, o sea, es una actividad que todavía requiere mucho mano de obra directa, que hay cosas que no se han optimizado, no es una fábrica, son humanos trabajando, por lo tanto, hay cosas que siempre son perfectibles, y en cuanto a cómo mejorar en cuanto a costos, una vez que tú introduces algo, la primera persona, los pioneros son los que pagan los costos más altos, y después esto siempre, ya introducida una tecnología, se suman nuevos actores y finalmente tienden a bajar los precios, y se abre la oportunidad incluso de fabricar o importar de menor o mayor volumen y bajar costos, no sé, pero siempre cuesta al principio, pero después, una vez introducido, ya todo se hace un poco más fácil. Nicolás, alcanzamos a hablar, parece que de dos principios, ¿no? Uno era la solvente térmica. Sí, claro. Voy a devolver. Y el segundo era las ventanas, ¿o no? Todo lo sí, correcto. Esos son los dos principales en realidad, y son los que te van son los más gráficos en el fondo, porque son constructivos. El tercer principio es que tú tienes que tener esta envolvente térmica, pero tiene que ser hermética. O sea, de alguna forma tú tienes que asegurar con cinta, sí que hay materiales ya probados, probablemente que hay que importar, pero que en el fondo te aseguran que haya hermeticidad dentro de tu vivienda. El cuarto principio es que tú tienes que diseñar desde el diseño, y en la construcción tienes que evitar por todas partes que existan puentes térmicos. En el fondo, un puente térmico es un lugar por donde se te va a escapar el calor, en palabras simples. Tú tienes que buscar con soluciones constructivas o de diseño, evitar que existan estos puentes térmicos para que no se te escape el frío desde adentro hacia afuera, en el fondo, y no vaya a tener que invertir en calefaccionar más eso porque estás teniendo una pérdida. Y el último principio, que es el más relevante en cuanto a lo que es la calidad ambiental, es que tú como tienes viviendas herméticas y son súper cerradas de alguna forma, tú introduces un equipo que es, en el fondo es ventilación mecánica, pero con recuperadores de calor. En el fondo es un equipo que inyecta y extrae aire continuamente, inyecta desde el exterior y pasa por un intercambiador de calor y te renueva el aire 24/7, por lo tanto, todo ese proceso lo hace a través de intercambiadores de calor y resistencia, con muy bajo consumo, y te está entregando aire a una temperatura constante todas las 24 horas del día, y estás respirando siempre aire completamente renovado. Esa es una de las ventajas también que yo veo en aplicar esto en la vivienda finalmente, porque el ya dormir con aire renovado y limpio
mejora tu descanso, hay millones de estudios de que puedes mejorar un montón de cosas en tu calidad de vida si ya tienes un entorno más limpio o no viciado en el fondo. Entonces, esos son como los 5 principios: las ventanas de alto desempeño, que son ventanas de termopanel, y la envolvente térmica, que es lo principal, un aislante exterior compuesto de poliestireno expandido recubierto con algunos elementos. Eso llevado a la construcción, finalmente, obviamente que por otra parte hay que cumplir ciertos criterios, tienen los criterios definidos para que tú, una vez diseñado y construido, venga al instituto alemán y te certifique y diga, ok, tú cumples con todo lo que dijiste y te vamos a hacer una prueba de campo, y tú, si tú la cumples, claro, tú puedes obtener la certificación. En el fondo, es primero la parte de diseño teórico, la construcción, y después tienes que pasar pruebas empíricas con resultados medibles para que tú puedas obtener una vivienda certificada. Y ustedes son como representantes de este instituto en Chile, ¿no? El Instituto Passive House Chile es una filial del Instituto Alemán. En el caso del edificio Eloísa, que se está construyendo ahora en la comuna de Ñuñoa, nosotros estamos como haciendo el acompañamiento y el seguimiento de la obra, pero finalmente quien certifica es el Instituto Alemán. Hay que entregarle, nosotros hacemos el traspaso de la información, el seguimiento de la obra. Además, hemos capacitado desde personas, trabajadores directos desde la construcción hasta supervisores o profesionales también que están participando en el proyecto, para que puedan tener el conocimiento adecuado para poder implementar esta metodología o esta certificación en el fondo. Y ese es el proceso que está haciendo. ¿Hay algún límite, en el fondo, algún territorio en el cual sea más o menos aplicable? Por ejemplo, en el sur, ¿es igual de aplicable que en el norte, en el centro? Sí, esto es, como te digo, se puede aplicar en todo el mundo, en todas zonas. Obviamente que esto, como se lleva, los alemanes diseñaron un software que es como una mega planilla de cálculo, donde tú vas dando tus condiciones de orden en el inicio, incorporando la zona donde tú vives, qué tipo de clima vives, y donde tú tienes que incorporar un sinfín de características del sector donde vas a diseñar esta vivienda, y con esos resultados tú ya puedes aplicarlo a la zona que sea, en el fondo. Obviamente está pensado o nace desde la zona, no sé, Alemania, o sea, el físico es austríaco, pero esto nace en Alemania, y Alemania es una zona con clima frío, entonces se tiende a pensar de que esto está pensado solo para climas fríos, pero la verdad que es aplicable en todo el mundo, y funciona de la misma manera. Si lo único que tú tienes que hacer es cumplir estos requisitos y construir rigurosamente como te dice el estándar que debes construir. En el fondo es construir mejor, en el fondo eso es. En el fondo es desde el lado del diseño, de la construcción, y de hecho acá se están usando, lanzó un programa la Corfo, que creo que fue no sé si el 2018, 17 por ahí, que se llamaba Construye 2025. Y ese programa buscaba la sustentabilidad de las viviendas, buscaba la incorporación de tecnologías digitales, todo lo que es incluso la industrialización. Y dentro de eso estaba la implementación de BIM, de Building Information Modeling, que te permite hacer como estas simulaciones y las orientaciones dependiendo del lugar donde estás ubicado. Me imagino que todo eso, o sea, ese tipo de utilización de tecnología es la que te ayuda a hacer estos análisis de manera más fácil, ¿no? O sea, claro, el BIM, por ejemplo, es una metodología que se ocupa y que es complementaria porque te va a ayudar a construir sin errores, con un modelo completamente incorporado desde todo punto de vista de las especialidades. Y eso complementa además el diseño previo que tú tienes que hacer de la eficiencia energética, que en el fondo son cálculos. En el fondo tú es en conjunto, pongámosle en este caso el diseñador, el Passive House Designer, trabaja en conjunto con el arquitecto, o por lo general son arquitectos. En mi caso yo no soy arquitecto, yo soy ingeniero civil, pero muchos arquitectos son los que terminan siendo Passive House Designer. Entonces, el diseño ya nace desde la concepción con una mirada de eficiencia energética. Entonces, obviamente que esa información después comulga con todas las especialidades y se aprovecha la tecnología, el BIM. Nosotros en los proyectos que estamos viendo
Sí, se utiliza BIM en las edificaciones públicas, creo que ya es obligatorio utilizar BIM, por lo tanto es parte de algo que va en una misma dirección. Buenísimo. Oye, se nos fue el primer bloque, para variar, así como que conversamos y se nos va rapidito el primer tiempo, se nos fue el primer tiempo. Ya llevamos varios temas ahí tratados. Nos vamos a ir a la primera pausa musical y volvemos con Nicolás. No te quedes fuera. Conversaciones de educación, aprendizaje y tecnología. Cada lunes y miércoles a las 15 horas con Nicolás Soto en Tareas de Tecnología. Somos divoxradio.com.